Buenos días a todos y todas. Me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño cambio en el título. A propósito que estaba pensando que en ocasiones ocurre que cuando hablamos de experiencias pareciera que hablamos principalmente de cosas que nos pasan y como que por un poco como por suerte salieron como un poco bien, ¿cierto? Entonces preferí incluir el concepto de estrategia que creo que es más fiel a la intención que está poniendo el equipo de convivencia, porque de alguna manera yo creo que es importante aclarar que no, lo que trabajamos acá viene desde una estrategia colaborativa de equipo y que tiene que ver también de cómo mi rol como psicóloga se enmarca dentro de esta escuela. Entonces, principalmente la estrategia tiene que ver con el trabajo colaborativo en un liceo municipal y polivalente de la Comuna de Santiago, que tiene 400 estudiantes de primero a cuarto medio, 16 cursos, 4 cursos por nivel, con un índice de vulnerabilidad cercano al 82%, pero que nosotras consideramos que hay una cifra oculta ahí a propósito de que tenemos un 70 y creciendo aún más el porcentaje de estudiantes migrantes que no tienen registro social de hogares, ¿cierto? Entonces esa cifra queda un poco invisibilizada. Algo importante mencionar del contexto es que, como muchos compañeros, colegas que trabajan en escuela tal vez viven, no siempre se hace un trabajo en equipo en convivencia escolar, ¿cierto? Entonces acá está la condición de hace varios años, yo llevo 7 años ya trabajando en este liceo, se mantiene el concepto de departamento, entonces se da un trabajo en equipo entre la coordinadora, la orientadora y la dupla psicosocial. O sea, el centro del equipo son 4 personas. La siguiente, por favor. Como antecedentes de la situación que de alguna manera tratamos de abordar, tiene 3 principales elementos. La primera es la tensión que existe, ¿cierto? Como mencionaba Karen, entre la atención reactiva e individualizada versus el enfoque promocional y comunitario que tenía el equipo. O sea, de alguna manera la formación y la intencionalidad del equipo en la práctica era avanzar hacia que nuestro trabajo fuera al menos en un 50% un enfoque comunitario y no atención individual. Hasta el año 2019 estábamos logrando avanzar en esa estrategia, pero llegó la pandemia, ¿cierto? Y fue bastante difícil poder mantener ese trabajo comunitario desde el contexto online. Como segundo elemento está que los profesores también perciben un bajo nivel de herramientas y de conocimiento para poder hacer frente al trabajo formativo en la asignatura de orientación principalmente, que eran los profesores jefes los convocados de alguna manera a trabajar en orientación, el ámbito del desarrollo socioemocional y desarrollo, o sea, aprendizaje para la vida, ¿cierto?, en el desarrollo personal y social. Al mismo tiempo, observábamos post pandemia que, desde antes y sobre todo después de la pandemia, que había una baja motivación y participación de los estudiantes en talleres psicosociales aislados. La forma en que el equipo de convivencia ingresaba al aula era con ciertos programas, ¿cierto? Con temáticas específicas, como por ejemplo en primero medio vamos a focalizar el trabajo en resolución de conflictos. Y pensábamos en un programa, ¿cierto? De aproximadamente 8 talleres dentro del año, en donde nosotros ingresábamos a los cursos, pero la planificación venía principalmente desde el equipo, porque espacios para coordinación con los profesores existían muy pocos. Y veíamos que el impacto que tenían estos talleres, por más que estaba la intencionalidad de poder fortalecer este espacio, los profesores nos decían por un lado que no se sentían en condiciones o con las herramientas de trabajar estas temáticas en el aula o de poder profundizar la cabalidad, pero por otro lado también el equipo no tenía este vínculo de la vida cotidiana que le llamamos un poco nosotros con los estudiantes. Por lo tanto, se daba más una participación más pasiva y del docente también pasivo, ¿cierto? Como en este protagonismo que estaba teniendo el equipo. Todo esto derivaba en lo que para nosotros constituía como problemático, que había un bajo nivel de desarrollo de habilidades transversales para el desarrollo de proyectos de vida en las y los estudiantes. Y esto se empieza a constatar también una vez que se instala el día socioemocional, que antes no contábamos con algún instrumento que se aproximara a la evaluación en esta línea. Y los estudiantes que venían desde la pospandemia daban cuenta de un bajo nivel de desarrollo en muchas habilidades, sobre todo en el ámbito de autoestima, relaciones interpersonales, motivación académica también.
Entonces, cómo trabajar esto en el aula era lo que nos interesaba abordar. Así. Bien, como referentes teórico-conceptuales, que la verdad esto responde un poco para a la presentación, porque no es que nos sentamos de alguna manera también como a investigar, tenía que ver con la formación que teníamos como equipo. El concepto de equipo de aula, que nosotros lo tratábamos de involucrar en el trabajo de convivencia escolar, pero sabemos que estaba más ligado al ámbito del programa de integración escolar, que es el programa que de alguna manera tiene los recursos para poder ejecutar este equipo de aula, pero que no se desarrollaba con profesores jefe o con foco en la jefatura o el acompañamiento de la jefatura de curso, sino que estaba principalmente focalizado en el desarrollo de aprendizaje, ¿cierto? Con foco en estudiantes con necesidades educativas especiales. La posibilidad que el equipo de convivencia tenía para poder involucrarse en ese trabajo eran más bajas, porque si habían reuniones entre el equipo PIE con el profesor jefe, no era desde la jefatura, sino que desde el rol de la disciplina que él tenía con el curso, ¿cierto? De la asignatura. Por lo tanto, el equipo plantea este equipo de aula con el profesor jefe, que se retroalimenta también de las otras unidades para pensar el acompañamiento a la jefatura de curso y al desarrollo formativo en la asignatura de orientación. El concepto que se relaciona con el concepto de interdisciplinariedad, incluso como equipo también hablamos de poder transitar hacia una transdisciplinariedad también, en el entendido de que más allá de poder juntarnos para poder ponernos de acuerdo en un objetivo en común, de alguna manera lo que también nos interesaba y creemos que también contribuye al desarrollo en las escuelas es cómo las disciplinas también se transforman en sus saberes, en saberes que no solo se acuerdan o que acuerdan sentidos, sino que también se crean saberes nuevos a propósito de ese diálogo. Y por último, el enfoque de escuela total, que nosotros planteamos de cómo también se va a reconfigurar el trabajo del equipo, del equipo psicosocial o de la dupla psicosocial para avanzar hacia un trabajo más comunitario. Sigan. Bien, el objetivo que nos planteamos a grandes rasgos tiene que ver con implementar un modelo de trabajo colaborativo que sea sistemático entre profesores jefes y el departamento de convivencia para el enriquecimiento de la práctica pedagógica en torno al desarrollo personal y social de los estudiantes. Como participantes estaban los profesores jefes, la dupla, el equipo, una psicóloga PIA, orientadora, coordinadora de convivencia y practicante de psicología. Para que pudiéramos desarrollar este trabajo, se necesitaron recursos. Como mencionaba Karen, se necesitan condiciones para poder plantear esto porque con las condiciones que teníamos era muy difícil hacer. Por lo tanto, aquí la coordinación y el liderazgo de la dirección es fundamental para poder gestionar los recursos y hacer solicitudes también al sostenedor. Se solicitó un aumento de horas para la jefatura de curso, que las jefaturas de curso, como muchos saben, ¿cierto?, se basa únicamente en los 45 minutos legales, ¿cierto?, que tiene la asignatura de orientación, más aproximadamente 20 minutos que son de planificación. Los profesores jefes no tienen horas para acompañamiento de estudiantes. Entrevistas, atención de situaciones, conversaciones extras, o sea, esos minutos fuera del aula tienen que ver con la planificación de orientación, las entrevistas, coordinaciones con equipo, todo. No daba más. Entonces se dieron alrededor de 2,5 horas cronológicas para ese acompañamiento y la coordinación con los equipos. Y se le agrega una hora pedagógica a la asignatura de orientación, porque los 45 minutos tampoco estaban siendo suficientes para poder profundizar en los contenidos y desarrollar, por lo tanto, aprendizajes más significativos, como que uno alcanzaba a hacer el inicio
y no alcanzaban a hacer un cierre, ¿cierto? O un trabajo más metacognitivo con los estudiantes para consolidar los aprendizajes. Entonces, eso en el caso de los profesores. Se asignaron 10 horas cronológicas para función en convivencia escolar para la psicóloga Pío, porque no había mucha coordinación con la psicóloga Pío, porque la estructura de su trabajo estaba fundamentalmente abocada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Hace un apoyo, por supuesto, en convivencia escolar, pero focalizado en los diagnósticos, ¿cierto? En cómo contribuir a la inclusión de estos estudiantes que tenían un diagnóstico específico, más que a la generalidad del curso. Sin embargo, compartíamos con ella el mismo enfoque de trabajo y la motivación también, entonces se le asignaron esas horas. Y nosotros teníamos un convenio ya hace algunos años con una universidad para la práctica profesional en psicología que tenía una duración anual. O sea, tenemos un practicante que está desde marzo a diciembre con nosotros en media jornada y que es de acuerdo, por supuesto, que esas horas son reconocidas. Con esos recursos, siguiente, pudimos plantear más o menos el siguiente despliegue de acción. Contamos primero con un diagnóstico que se basa en el día socioemocional, que este año también incluye el cuestionario de convivencia, y una encuesta propia que tiene como foco poder relevar alertas más individuales de algunos estudiantes. Planificación y preparación de la enseñanza, que son reuniones quincenales que tenemos con los profesores jefes. Creo que falta una diapo que va a propósito a la anterior, ¿no? La premia, ¿Sí? la que viene. Ah, la siguiente, ya. Se reestructura el trabajo de la dupla psicosocial, o sea, en base al modelo, al enfoque de escuela total, nosotros planteamos que casi el 50% de nuestro trabajo va a estar en torno a la prevención y la promoción a través del trabajo colaborativo en aula y otras actividades comunitarias. Yo diría que la realidad no es que más que una pirámide como egipcia, es como una pirámide más o menos más maya. O sea, no es como que en realidad el porcentaje es como en la puntita así, sino que todavía hay un porcentaje no menor de acompañamiento individual, pero todavía existe. ¿Me ponen la anterior, por favor? Sí. Bien, entonces el trabajo en el colaborativo se basa en estas dos acciones centrales, que son la planificación y la preparación, reuniones quincenales que tenemos con los profesores jefes, de alrededor de 40 a 45 minutos, en donde miramos la planificación del docente y vamos acordando ciertos ajustes, propuestas metodológicas, de enfoque. En ocasiones ha ocurrido que, por ejemplo, no sé, el profesor dice, ¿sabes qué? Voy a partir con esta unidad, pero a propósito del diagnóstico, del conocimiento que también nosotras tenemos de pronto desde el trabajo psicosocial grupal, por ejemplo, partir tal vez mejor con cierta temática o con cierto contenido, o el docente de repente tiene la intención de trabajar la convivencia del curso, y a veces está la creencia en los docentes de que para eso hay que hacer actividades específicas que sean para la cohesión grupal, o que tengan por objetivo la cohesión grupal, pero ahí nosotros también contribuimos a que a veces no es necesario que el objetivo sea la cohesión grupal, pero se puede plantear una metodología que promueva la cohesión grupal, sin dejar de lado el desarrollo también de otros aprendizajes. También ingresamos quincenalmente al aula. Ingresamos quincenal no por una manera antojadiza, sino que por ahora son las condiciones que podemos sostener de trabajo, como en la intensificación. Junto con el profesor jefe, y se hace lo que entre comillas podemos llamar la codocencia, que es lo que se conocía más desde el PIE, entre el educador PIE y el docente. Yo la verdad personalmente todavía no sé si está bien decirle codocencia, yo creo que sí, pero como a propósito de que no somos docentes, ¿cierto? Nosotros también tenemos la intención la intención de que el profesor jefe o profesora jefe no pierda el protagonismo dentro del aula, porque entendemos que el vínculo que tiene el profesor jefe con los estudiantes es lo que principalmente potencia la transformación en los estudiantes. Estaba en paralelo el acompañamiento y monitoreo de la orientadora y la coordinadora de convivencia. Nosotros presentamos esto en una reunión comunal a otras duplas psicosociales y le llamaba la atención de cómo por qué la orientadora no se hacía cargo de esto. Y nosotros planteamos que la verdad es que es imposible que la orientadora pueda tener ese nivel de involucramiento y de vínculo con los docentes en el trabajo cotidiano con el aula, porque es una, y son 16 profesores. Entonces, para que esto funcione es fundamental que el equipo psicosocial tenga la coordinación con la orientadora. Quien ingresa al aula y quien trabaja con los profesores en la planificación es el equipo psicosocial, sin embargo, se retroalimenta de la perspectiva de la orientadora y de la coordinadora de convivencia en las áreas que ellas trabajan. Y por último, también es importante la evaluación de la experiencia.
A propósito del trabajo administrativo, para nosotras ha resultado importante el registro y la sistematización. O sea, nosotras tenemos que ir dando cuenta o registrando cuándo tenemos reuniones, qué más o menos hablamos en esa reunión, qué hacemos en el aula, tratar de que sea un registro amigable también para que no ocupe tiempo en exceso, pero que permita a la orientadora y a la coordinadora ir monitoreando cómo va avanzando esto y que puedan ayudar si es que hay alguna dificultad. ¿No? Así. Como facilitadores de esta experiencia, como había mencionado, está el liderazgo de dirección, que adhirió a esta idea, que estaba de acuerdo con el enfoque de trabajo y por lo tanto movilizó recursos con el sostenedor para poder dar estas horas a los profesores. También lideró el cómo se transmitió esto a los profesores jefes para el trabajo, porque antes no había un trabajo sistemático en orientación. Se daba principalmente que el espacio era de consejo de curso, de conversaciones entre el profesor y los estudiantes, pero no tenía una estructura pedagógica más clara. Entonces, que la directora estuviera como desde la cabeza de la institución de alguna manera transmitiendo la importancia de este trabajo ayudó a la adherencia de los profesores también. Que tengamos insumos para la reflexión diagnóstica, como decían los instrumentos, que haya flexibilidad también durante la implementación. A veces pasaba que ocurría una situación crítica en el curso y nosotros teníamos planificado hacer una actividad de orientación y el profesor dice, ¿sabes qué? Prefiero dedicarle tiempo a abordar esta situación primero, dejémoslo para la próxima semana. Ahí íbamos cambiando también de que en el fondo el trabajo del curso era lo principal, más que ir siguiendo la línea del cronograma. Tener sistematicidad en los registros, la cohesión grupal que existe dentro del equipo de convivencia por el flujo de la comunicación y de los sentidos que teníamos en torno al trabajo que estábamos haciendo, y que estaba, más allá de que estaba la dificultad y la incertidumbre en los profesores de cómo trabajar esto, yo diría que de manera transversal todos compartían un interés por potenciar el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Y dentro de las dificultades que al principio tuvimos resistencias un poco de parte de los docentes, pero principalmente derivados de inquietudes como de que esto significara una supervisión del equipo de convivencia o un cuestionamiento a su trabajo y que por lo tanto derivara en agobio. Sin embargo, es como ver que tuvo otros resultados. Que habían situaciones emergentes que ocurren en las escuelas, ¿cierto? Que también son de conocimiento público, como de que nos tocó justo un periodo de hartos paros, de licencia, de celebración de efemérides, que dificultaba la continuidad. Por ejemplo, a veces pasaba que no ingresábamos al aula en un mes o tratábamos de ingresar, pero el hecho de que no esté el docente en el aula y más allá de que nosotras pudiéramos ir ocasionalmente como a tratar de avanzar en algo, daba cuenta de que los estudiantes no se involucraban en el contenido y en la actividad como si estuviese el docente liderando la instancia. No tienen ninguna crítica con el hecho de que haya licencia, o sea, es una realidad, sin embargo, es dar cuenta de qué es lo que ocurre también en eso con los estudiantes. Hay una necesidad de dialogar también sobre los casos dentro del espacio de planificación, como que uno dice, ya hablemos de qué vamos a hacer en la clase siguiente, pero el docente dice, tengo este estudiante que le pasa esto, ¿qué hacemos con este estudiante? Como también hay una práctica desde el mundo docente que tiende a demandar esta situación de hablemos del caso. Ya ha sido un desafío hacer este traspaso de que ese no es el espacio para hablar de la casuística, sino que tiene el foco en lo formativo, pero también aprovechamos esas conversaciones para dar el giro hacia el trabajo grupal y de curso. Como por ejemplo, de cómo esa situación del estudiante releva necesidades de abordaje y de aprendizaje en el curso también, o del estudiante con el curso, desde una mirada más sistémica. Y bueno, como para nosotros como equipos psicosociales, que también había menos experiencia en esta relación cotidiana en el aula, más allá de que teníamos un trabajo frecuente en el aula, no era desde yo trabajo con este curso, el estudiante reconoce que la profesional viene sistemáticamente y que se da un vínculo que es distinto del la profesional que está más aislada, ¿cierto? O que va ocasionalmente como experta al aula y que por lo tanto genera también más distancia. Era como un desafío para nosotras encontrarnos con ese mundo nuevo que era desde el mundo cotidiano. Eso, la siguiente. Y bueno, como resultado, yo diría que el principal concepto que emerge en las conversaciones que tuvimos con los profesores al final, con los estudiantes, tuvimos el apoyo también de un equipo externo que nos vino a ayudar con el análisis y la sistematización de esta experiencia, es el vínculo. Para que esto funcione tiene que haber vínculo y se logró en las duplas de trabajo. Y este vínculo o esta base del vínculo es lo que favorece lo que se despliega después
como por ejemplo el enriquecimiento, la coherencia y la cohesión de la práctica pedagógica y psicosocial. Muchas veces el equipo psicosocial ingresa al aula, ¿cierto?, con estrategias metodológicas que vienen desde el área de las ciencias sociales, pero los estudiantes tienen una cotidianeidad en el aula que responde a otras lógicas, ¿cierto?, como de normalización del aula, que vienen más desde el mundo docente. Hacer coincidir esas dos, o sea, hacer dialogar esas dos estrategias de trabajo ha sido súper enriquecedor, no solo por los docentes, o sea, sino sobre todo por el equipo psicosocial, de cómo de repente, no sé, yo ver lo importante que podría ser poner el objetivo en la pizarra como cosas tan básicas para los docentes, o de anticipar qué es lo que va a pasar en la sala de clase, que sea el docente quien dirige la actividad y que va agarrando protagonismo, todo eso marca una diferencia. Potenció mucho la motivación y el cuidado emocional de los profesores jefes en relación a su rol formador con la asignatura. Los estudiantes reconocían que el hecho de juntarse a hablar de qué hacer o de cómo resolver alguna situación, a ellos les generaba menos carga emocional al respecto. Por lo tanto, la instancia de tener que reunirse no se transformó en este agobio, que era lo que ellos temían, sino que al contrario era como el espacio un poco también de autocuidado y de poder compartir un poco esta responsabilidad con un otro, que ayuda a pensar también. Lo mismo para nosotras también, porque sostener ese diálogo con los profesores también ayuda. La pertenencia a la priorización curricular y las metodologías propuestas. Se avanzó más hacia prácticas más lúdicas y participativas. Acá son docentes de enseñanza media, que no tenían muy instalado el tener metodologías más lúdico-participativas, y yo diría que hoy en día ya hay un sentido más o menos mancomunado del efecto y la importancia que tiene plantear metodologías desde ese ámbito, más que de estudiantes que miran hacia el docente. Y por último, también se observó de manera evidente más motivación y participación de los estudiantes en relación a la asignatura de orientación, sobre todo por el liderazgo que podía ir teniendo el profesor jefe en la asignatura. La siguiente, por favor. Bien, si pudiera de alguna manera expresar esto, lo presentamos en otra presentación el año pasado. El equipo de aula de alguna manera funciona de esta manera que como bastante dialogante. Hay una especie de célula central, esto es desde la perspectiva del equipo de convivencia escolar, donde está todo el equipo de convivencia de alguna manera en diálogo con el profesor jefe, diálogos directos e indirectos, pero que también el equipo de aula tiene sus extensiones también que son necesarias en la comunicación con los profesores de aula, el equipo PIE, UTP, Inspectoría General. Dentro de las reuniones también se invita a otros profesionales cuando hay que atender algunas situaciones o pensar también qué hacer con el curso. Así es. Y bueno, como proyecciones para este año, esperamos que aumente, o sea, más que esperamos, hemos visto que ya está pasando, que los profesores tienen más liderazgo y más motivación para poder trabajar la asignatura de orientación. Ya no es como que no, están muy perdidos en qué hacer, sino que dicen, ¿sabes qué? Quiero trabajar esto. Creo que hay que plantearlo de esta manera. Creo que esto debería ir primero como, se da un diálogo mucho más más fluido y con más elementos que los que tenían el año pasado. Esperamos avanzar hacia una práctica tal vez más transdisciplinar entre la pedagogía y las ciencias sociales. Él entendió que no, que como alejarnos un poco de esta idea que se pensó el año pasado de que el equipo psicosocial viene como a completar, prácticamente, ni siquiera complementar, como a cubrir una falta o una carencia desde el mundo docente, sino que entender que también el mundo docente necesita enriquecer a las ciencias sociales, que en este caso somos desde el área psicosocial, para los objetivos que siempre han sido comunes, en realidad. Solo que no lo habíamos dialogado y no lo habíamos planteado como un trabajo en conjunto. Poder fortalecer el intercambio de experiencia y retroalimentación entre pares. A finales del año pasado ellos plantearon que querían conversar con sus compañeros de nivel, qué estaban haciendo los otros profesores, las otras duplas, cómo estaban resolviendo ciertos intereses u objetivos. Así que eso esperamos hacer este año. Mejorar los instrumentos de evaluación de logros de metas y objetivos que nos proponemos de aprendizaje. Y ahí para nosotros como convivencia escolar y equipo psicosocial también es un desafío el pensar el cómo avanzar hacia la evaluación del desarrollo de estas habilidades, porque la evaluación de los aprendizajes no es algo que sea propio de nuestra disciplina también. Pero también todavía hay discusiones y se están estableciendo acuerdos y hay tensiones también respecto de si se puede, cómo se puede, con qué criterios, ¿cierto? Entonces estamos un poco en esa investigación y discusión.
Y por último, avanzar al fortalecimiento del trabajo colaborativo interdisciplinar con otras asignaturas también. O sea, la asignatura de orientación para el año pasado era algo estratégico, porque veíamos que ahí había una oportunidad crucial, pero avanzar con estas otras asignaturas que se mal llaman también como asignaturas de desarrollo personal, hay una oportunidad especial. Música, arte, ¿cierto? Son asignaturas que comparten objetivos que nosotros tenemos como equipo psicosocial. Pero también avanzar hacia el desarrollo de estas habilidades transversales en las otras áreas, en las otras disciplinas.